La bola de nieve ha crecido. En aquella ocasión recuerdo que fuimos y que vivimos un horror y un infierno al ser testigos de las ladrilleras. De Hermosillo con el de Ciudad Obregón, o sea, son muchas realidades. Y hay un espacio geográfico a mí en particular que me vuela la cabeza. Es el desierto. Sí. Porque pareciera que conforme uno se empieza a meter al desierto de Sonora, uno va entrando a un territorio en el que quién sabe quién manda en este momento. ¿Qué es lo que vimos? Claro. Porque yo recuerdo que este viaje que hicimos tú y yo, nos quedamos a dormir, si no mal recuerdo, en Caborca. En Caborca. Ahí nos fuimos, ahí me acuerdo que nos quedamos en un hotel, ya fuimos a cenar. Al día siguiente vamos a ir al desierto, cada quien se fue a descansar a sus habitaciones e iniciamos un camino que nos llevó hasta el muro fronterizo. ¿Qué hay? Para quienes no conocen esta parte, ¿qué hay entre Caborca y el último pueblo, en Altar, que ya es prácticamente la frontera con Arizona? Bueno, en principio fue un trabajo que recuerdo con mucho cariño, la verdad. Tú sabes, mi querido Oscar, que nuestra forma de trabajar es fuera del escritorio, sí, pegado siempre eso lo valoro mucho. A la realidad, con las víctimas. Y desde entonces tuve esa gran oportunidad de compartir contigo el terror que vivimos al ser testigos de esos 99 kilómetros de ruta migrante, en donde confluye por una parte un municipio que vivía o que vive de la situación migratoria, pero por otra parte una ruta cooptada por el crimen organizado. Creo que, y para nada es satisfactorio decirlo, en este país hay más grupos criminales que equipos de fútbol. Sí. La bola de nieve ha crecido. En aquella ocasión recuerdo que fuimos y que vivimos un horror y un infierno al ser testigos de las ladrilleras, sí, al ser testigo de esas 99 rutas migrantes. Poca gente sabe, mi querido Oscar, que cuando tú caminas esa ruta, en Sonora tú sabes que es el desierto, el segundo desierto más grande del mundo después del Sahara. Y por lo tanto no hay una división física entre México o entre Sonora y Estados Unidos. La división que existe es lo agreste del territorio y las vicisitudes y las dificultades que enfrentan nuestros hermanos y hermanas migrantes. Por darte un ejemplo, cada 200 metros encuentras abajo de un mezquite un esqueleto de una persona que murió con un garrafón de agua tirado que se le acabó, y en ocasiones hasta niños pequeños en brazos. Eso es desgarrador, eso lo vimos y lo vivimos, sí, quienes hemos transitado esa ruta. Y eso pocas veces se conoce. Eso no sale a lo público, pero el dolor desgarrador está ahí. Y estamos hablando del año 2015, hermano. Imaginarte cómo debe ser fallecer en esas condiciones. Cómo sentir que la sed te está venciendo, el cansancio. Híjole, bueno, yo me acuerdo que empezamos ese camino y nos fuimos de Caborca, llegamos a Altar. Y en Altar recuerdo mucho, no sé si te acuerdas, paramos en una tienda. Una tienda de conveniencia. Una tienda de conveniencia, porque además todo gira alrededor del migrante, ¿no? O sea, sí, todo. Y llegamos a Altar, yo recuerdo mucho que en la plaza principal, todos los polleros ahí reunidos, estaban buscando a qué migrante van a traficar. Eso me llamó mucho la atención, que hay una convivencia entre pasa la policía y está el pollero y se saludan, ¿no? Eso, claro, desde la Ciudad de México yo decía, esto es una locura, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible? En el sentido estricto, pues el pollero nomás estaba ahí, pues tomando el... Sopiloteando. No estaba cometiendo en ese momento ningún delito, no había una flagrancia por la cual la policía tendría que detenerlo. Pero me acuerdo mucho que entramos a la tienda, compramos agua, algo para seguir el trayecto, y de inmediato nos pusieron halcones, ¿te acuerdas? De volada estaban los chavos en motocicleta viendo. Vigilando. ¿Quiénes son estos que apenas que llegaron y que pues, no son de acá, ¿no? Y ahí, ¿qué tanto el crimen organizado se ha normalizado en esa zona? Y te preguntaría, tú como experto del Estado, pero además como habitante de Sonora, ¿cómo te acostumbras a vivir en un lugar donde esa es la realidad cotidiana?
Bueno, en un municipio como Altar o como Caborca o como cualquiera de los municipios que colindan con Estados Unidos, pues obviamente el pollero estudió la primaria con el policía municipal, Claro. o viceversa, y confluyen y conviven de una manera natural, casi utópica, ¿no? En el sentido de que todo hay armonía, existe un orden y una armonía entre ellos. Por ahí piensan algunos de los policías que, y así lo han manifestado, dicen, bueno, es que si quiero llegar a viejo como policía tengo que voltearme para otro lado, ¿no? Para ser policía viejo, primero hay que hacerse pendejo. Es correcto. No lo quise decir así con esas palabras, hermano, pero es correcto. Sí, y es parte de estas máximas de supervivencia en lugares donde, claro, el capo vive en la misma calle que tú, el jefe de plaza es amigo de tus amigos. O es tu padrino, o es tu primo, claro. ¿no? Ándale, exacto. Y entonces es lo que está ocurriendo. Y platicando en el entorno que vivimos, esos halcones, cuando llegamos a las ladrilleras, fue desgarrador. Eso es brutal. Porque recuerdo que ya vimos a los halcones, ya sabemos que traemos cola, nos fuimos en la camioneta, cruzamos el desierto y llegamos a esta zona que se llama La Ladrillera. Y ahí te doy el pase para que nos cuentes qué es La Ladrillera y por qué es un lugar terrorífico. Yo, créeme, que igual que tú le he caminado, yo creo que está en mi top 3 de los lugares más escabrosos que he visto en mi vida. Sí, efectivamente, si nos asustamos con el tema del Rancho Izaguirre, yo creo que La Ladrillera es un lugar terrorífico en donde en principio ahí retenían o retienen a los migrantes que todavía no logran cruzar a Estados Unidos. Y ahí encontramos muchas señales de tortura, de violación, de vejaciones. Yo recuerdo haber visto zapatitos tirados de niños, de menores, ropa interior de mujeres, preservativos tirados con sangre. Sí. Creo que es la antesala de el infierno antes de llegar o antes de cruzar a Estados Unidos. Ahí también se habla de asesinatos, de torturas, como por ejemplo aquellos migrantes que no pudieron pagar la otra parte de la cuota que el crimen organizado, que los polleros le exigen, o los coyotes, como se le quiera llamar. Y fue un error fue un horror muy traumático el que vivimos, el que nos tocó presenciar, mi querido Oscar, ahí en esa antesala. Creo que muchas personas no llegaron a cumplir su sueño americano, porque si no mueren en La Ladrillera, mueren con lo agreste del desierto, víboras de cascabel, tarántulas, lo agreste del terreno. No, y probablemente si sobrevivieron a ese terror, también las lesiones dificultan el camino, y eso también, imagínate, herido, tener que enfrentarte al desierto. Si una persona en una condición física óptima le costaría casi la vida, fíjate, herido, te digo. Es correcto, y además hay algo muy importante. Hay que recordar que Arizona es un estado muy conservador, en donde los rancheros o los dueños de ranchos norteamericanos agarran a los migrantes y empiezan a cazarlos como si fueran animales, porque ellos tienen permitido, si alguna persona ingresa a su propiedad, dispararles. Entonces, si no son los dueños de los ranchos quienes le disparan como si fueran un tiro al blanco, como si fueran un animalito, se encuentran con cualquier situación. Y estamos hablando, Oscar, de una realidad que todavía sigue vigente. Estamos hablando de Sonora, pero a mí me tocó presenciar ya como visitador general, como quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues me tocó visitar otros estados, otras fronteras, en donde la realidad no cambia, no es distinta, mi querido Oscar, es una realidad constante y permanente. Estamos hablando de una realidad que ahorita en este momento, mientras tú y yo platicamos, seguramente en La Ladrillera está ocurriendo un atroz crimen. Entonces, lo recuerdo con bastante dolor,
y al mismo tiempo con la satisfacción de poder haber trabajado contribuyendo con un granito de arena para visibilizarlo. Y eso gracias a ti, gracias a tu gran apoyo. Tu trabajo no es de ahora. Y yo quiero resaltarlo. Tú vienes picando piedra desde hace años con temas muy sensibles, con temas que nadie ve o que nadie veía. En alguna ocasión me preguntaron, y lo platicamos ahorita fuera del aire a mi llegada, ciertos amigos, decía mi madre que más vale una buena amistad que un peso en la bolsa, y yo puedo presumir de grandes amigos. Y un gran amigo, estábamos platicando, a ver, hoy el tema de crimen organizado, para mí, y coincidimos, no hay nadie más, no hay un periodista que sepa más de un análisis crítico, analítico, propositivo y profundo del crimen organizado como lo eres tú. No, hombre, hermano, te lo agradezco. Pero no es de ahorita, me consta. Desde el 2015 tú ya traías una trayectoria enorme, con temas sensibles que nadie visibilizó, que nadie vio y que nadie quiso ver. Es que esas regiones de silencio a mí me obsesionan. Yo me acuerdo, hermano, que íbamos pasando, y no te acuerdas que íbamos con un policía estatal, recuerdo, y me dijo, esta es la ladrillera, ¿no? Y me dice, todo esto que ven en el desierto, estas construcciones pequeñas, aisladas, que parecen abandonadas, son casas de secuestro y de tortura. Y me acuerdo que tú y yo nos volteamos a decir, joven, ¿y podemos pararnos? Y el policía, no puede pararse. Ándele, sí, vamos a parar. Vamos. Y ahí medio le hicimos y nos bajamos contra toda el consejo de los que no se bajen, no se bajen. Nos metimos a la ladrillera. Recuerdo que quitamos había un palo como que para detener el cerco, para ¿no? detener el cerco. Y sí, lo que tú dices, yo tengo en la mente este colchón raído, asqueroso, sucio, lleno de sangre, y eso, los zapatitos de niño, la ropa interior de mujeres, los condones con sangre, tablas que decías, esta tabla fue usada para torturar a alguien. Con un clavo. Las tablas con clavos. Es que decías, esto es una locura. ¿Cómo esto no es un escándalo? Pero es que el problema es que de escándalos estamos llenos en este país. Y Dios, ¿te acuerdas? Y empezamos a ir caminando hacia las casitas, ¿no? A ver, esta tiene evidencia de que hace mucho nos ocupa. Esta yo creo que recientemente hubo personas. Y en el desierto, ¿te acuerdas? Nos prenden un arco corrido. Sí. ¿No? Lo recuerdo muy bien. La señal de no están solos. Esto que parece abandonado, no está abandonado. Y estamos aquí vigilando. Y estamos al pendiente de ustedes. Y si no se salen a tiempo, les va a pasar algo. Porque incluso yo creo que fue parte de nuestra juventud en aquella época no tener miedo. Si ahora lo pienso, ahorita lo pienso y fue bastante imprudente. Pero bueno, la adrenalina, el dolor, la impotencia te empujan. O sea, quitar un cerco. Ya tú y yo, como decimos en mi tierra, somos unos chanates muy apedreados y le entramos al toro por los cuernos. Yo recuerdo que en aquel momento, en vez de sentir miedo, yo sentía coraje, impotencia, la adrenalina de poder entrar y poder ser testigo, y el policía asustado. Porque además ellos saben y se conocen muy bien. Entonces él se queda ahí, como sea, yo regresaba a Ciudad de México. Él tiene que quedarse. Y luego en una de esas hasta el jefe de plaza le dice, a ver, explicaciones de por qué trajiste a esta gente para acá. Sí, traes al presidente de Derechos Humanos, traes a un periodista que trabaja en un medio internacional reconocido, un periodista que va a exhibir toda una realidad. Pero además llegamos con una comitiva muy importante de personas que fueron testigos de ese horror y de esa situación tan complicada. Ese tema, mi querido Óscar, es el tema que todavía nos aflige en toda la franja fronteriza de norte de nuestro país, y es un tema en el que se debe trabajar de manera muy profunda, muy profesional, sobre todo integral, porque es un tema que duele. Pero tenemos escapatoria como país
al tema del tráfico de migrantes indocumentados? No. Es decir, porque